Bienvenidos una edición más a los seminarios internacionales de fronteras de la ciencia de materiales. Y hoy vamos a acercarnos a un mundo extraordinariamente interesante y un mundo que podemos decir que ha sido el motor de transformación de los materiales en muchas ocasiones, porque necesita de los materiales para seguir avanzando y a la par los materiales necesitan de este mundo para seguir recreándose, seguir rejuveneciendo, seguir abordando nuevos retos, nuevos planteamientos. Este mundo es el de la aeronáutica y para eso tenemos hoy con nosotros a Miguel Ángel Castillo Acero, que viene de la empresa Aernova y que nos va a hablar del desarrollo de un material no metálico, quasi cero Poisson, para fabricación en impresoras con impresoras 3D. Es especialmente grato para mí tenerle hoy con nosotros, por dos motivos. Primero, porque no es fácil tener a alguien del mundo de la empresa dándonos su visión, que tan necesaria nos es, y menos alguien que es vicepresidente de la empresa, con lo cual pues le estamos robando un tiempo precioso. Y a la par es muy grato porque Miguel Ángel ha sido y es alumno de esta universidad. Primero durante sus estudios de ingeniero aeroespacial, en esta universidad Politécnica de Madrid. Luego hizo estudios de posgrado en gestión y tecnología en la Universidad Carlos III de Madrid y en la actualidad se encuentra realizando el doctorado con nuestra universidad. Durante toda esta trayectoria pues ha trabajado en casa, en Boeing, en Hispano-Suiza, ha sido jefe del Departamento de Integridad Estructural, responsable de gestión de proyectos de Airbus 380, en concreto la sección 19 del esqueleto, dentro de Aernova. Entre 2006 y 2011 fue director general de Aernova Engineering Solutions Ibérica y desde hace 3 años, desde 2012, pues es vicepresidente de Desarrollo de Tecnologías en esta misma empresa. Sus líneas de trabajo e investigación pues se centran en todos los materiales cercanos a la aeronáutica y a la tecnología aeroespacial, materiales compuestos, aleaciones ligeras, materiales no metálicos, así como procesos de fabricación y diseño de estructuras o de aeroestructuras, mejor dicho, para proporcionar nuevos sistemas robustos con el fin de reducir el peso a la par que se aumenta la resistencia de estos materiales. Como veis, es un campo extraordinariamente interesante y yo no os voy a robar más tiempo, así que os dejo con Miguel Ángel. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros y el tiempo es tuyo. Gracias a ti, José Ignacio, y gracias a todos los que habéis venido para esta pequeña presentación. Voy a intentar ser conciso. Vais a ver que la presentación trata del desarrollo de un material quasi cero Poisson, también se le conoce como altamente ortotrópico o de deformación selectiva en base a un material polimérico, y espero que genere al menos inquietud en generar conocimiento básico y luego en aplicar ese conocimiento básico de forma innovadora para resolver los retos que se nos presentan en el día a día como ingenieros, ¿no? Lo he dividido en 7 puntos la presentación, un primero introducción que es un poquito amplio, luego hago un pequeño resumen de las tecnologías de fabricación aditiva, el tercer punto se centra en el análisis de estabilidad de la aplicación del material, que ya vais a ver que va a ser un panel. El cuarto es el análisis del módulo extensible. Debido a la alta ortotropía hay una parte extensible del panel que hay que analizar. El quinto se centra en una aplicación estructural que es aeronáutica. El sexto es la fabricación aditiva de un espécimen representativo, con alguna foto de algún espécimen. Y finalmente pues trataré de concluir y presentar lo que considero que pueden ser próximos pasos en el desarrollo de este tipo de materiales. Bien, todos sabemos que en la actualidad está habiendo avances en lo que son las tecnologías de fabricación aditiva de materiales con materia prima tanto metálica como no metálica, las famosas impresoras 3D, que ya incluso pues se empiezan a poner en aplicaciones espaciales para fabricar piezas en órbita, ¿no?
En paralelo hay líneas de investigación en nuevos materiales muy prometedoras. Todos habéis oído hablar del grafeno, los nanomateriales, los materiales cerámicos, los materiales compuestos. Una de las líneas que tiene un potencial muy grande son las espumas de última generación con alta anisotropía o con ratios entre 1 y 10 actualmente. La creación de nuevos materiales, entonces, digamos que está ahora mismo en auge en sentido amplio para hacer paneles, tubos con nuevas propiedades que tengan un comportamiento no convencional, de manera que se adapten mejor a los requisitos que nos encontramos en las aplicaciones prácticas. Este estudio se centra en los materiales quasi-zero-Poisson, también conocidos, como ya he dicho antes, como de deformación selectiva o altamente ortotrópicos, y que se pueden fabricar con tecnologías de fabricación aditiva y materia prima disponibles hoy en el mercado. Esta segunda parte es la que será el vector de crecimiento en los próximos años, ¿no? Recordar un poco los fundamentos de lo que es el módulo de Poisson. El material convencional, cuando se le somete a una deformación o un esfuerzo en una dirección, en la dirección perpendicular desarrolla se constriñe, ¿no? El módulo de Poisson, por lo tanto, se define como el negativo, para que sea positivo, de la derivada de la deformación en el sentido perpendicular respecto a la dirección de carga, ¿no? Por lo tanto, el material estándar pues tiene, todos sabemos, metales en torno a 0,3 en ese módulo de Poisson. El ausético es el que tiene un comportamiento, digamos, inverso. Cuando se deforma o cuando se le somete a carga en una dirección, la perpendicular pues experimenta una dilatación. Este tipo de materiales también tiene su aplicación y nosotros nos centramos en el cero Poisson, aquel que al aplicar una fuerza pues no presenta ninguna deformación en sentido perpendicular. Aquí tenemos nuestro material. El material pues es un panel que presenta, he puesto 3 direcciones, 1, 2, 3, en la dirección 2 unos elementos que le permiten tener rigidez y resistencia. Debido a que esos elementos son elementos, digamos, esbeltos, veremos que el modo de fallo crítico es pandeo, pandeo local, pandeo global. En la dirección 1 veis que presenta como una especie de muelles, unos elementos extensibles que le permite deformarse, y en la dirección 3 pues no deja de ser una traslación de lo que es el material plano, llevarlo a la tercera dimensión. Este panel, que lo veis a la izquierda, lo podemos representar entonces de dos maneras, modelar, ¿no? Modelizar de forma teórica de dos modos. En la dirección 2 sería un conjunto de paneles, de muelles, que se unen a unos elementos perpendiculares de mayor rigidez y resistencia. Estos muelles tienen un paso entre ellos que está representado por la letra C. Los elementos rigidizadores están espaciados en una dimensión B. Estos muelles tendrían una constante rigidez a determinar. Si lo vemos en el otro sentido, en la dirección 2, lo que vemos es un panel rigidizado con una serie de elementos en la dirección de la envergadura, por así decirlo, de longitud L, esta envergadura, caracterizados por unos espesores, tanto de la piel base como del elemento rigidizador, y con unas dimensiones características. Alguien puede decir, oye, si no hay ningún material en los huecos, ¿de dónde sale el espesor T de la piel base? Bueno, no olvidemos que si queremos impermeabilizar el panel tendremos que meter una capa elastomérica, por ejemplo, que en tracción dará un espesor equivalente, o si metemos una espuma anisotrópica también desarrollará ese espesor equivalente. Por lo tanto, el hecho de que se modelice con ese espesor está hecho a propósito. Las rigideces que queremos obtener en las direcciones 2 y 3 del orden del 10% de la rigidez del material base. La esbeltez, como he dicho, origina criticidad frente al modo de fallo de estabilidad por pandeo. En la rigidez de la dirección 1, lo que es crítico es que tenga una rigidez suficiente para que el mecanismo de deformación no tenga que ejercer una energía excesiva y se acople a los actuadores que vamos a disponer. Ya veremos que en el caso de la aplicación práctica ha sido de 10 a la menos 2 el módulo elástico en esta rigidez, en el sentido
en el sentido menos rígido, respecto a la del material base. Y veremos cómo, elegido el material base, con el módulo de Young entonces ya totalmente definido, el requisito de rigidez en la dirección 1 se traduce en unas geometrías específicas de la celda. Bien, analizando un poco la literatura y estudiando a ver qué tenemos en el estado del arte para analizar este tipo de paneles, porque ahora el reto es cómo analizamos este panel. Vemos que no hay una metodología desarrollada clara, ni validada ni reconocida. Podríamos empezar a hacer modelizaciones numéricas y ver qué obtenemos, pero hay que seguir un proceso, pues, digamos, de una aproximación o de una complejidad de menor a mayor, ¿no?, para saber lo que hay, cómo es el comportamiento del panel. Las aplicaciones y aproximaciones más cercanas consisten en el estudio de materiales anisotrópicos, extensivamente utilizados en el mundo del material compuesto, que es donde yo he desarrollado mi profesión hasta ahora. He puesto una referencia clásica de estudio de paneles anisotrópicos, y la segunda aproximación pues sería el análisis de paneles sándwich. He puesto los de celda de abeja, pero cualquier tipo de estructura sándwich que consiste en elementos periódicos repetitivos sería la otra aproximación para analizar este panel. Este tipo de estructura sándwich también tiene aplicación en aeronáutica. Las puertas del tren de aterrizaje, elementos de mucha rigidez y resistencia, están hechas con esta aproximación, y también se utilizan los tail bumpers para absorber energía, porque tienen unas características muy buenas para eso. En paralelo también se están estudiando y desarrollando espumas anisotrópicas que no llegan a ese ratio de 10 a la menos 2 que hemos buscado, o de un orden de magnitud de diferencia entre los módulos elásticos en las dos direcciones. Repasando un poco el estado del arte en material compuesto, bueno, el material compuesto de fibra de carbono no es un material isotrópico, que estaría en la parte de abajo, caracterizado típicamente por 3 constantes. Tampoco es un material que no tenga ninguna simetría, triclínico, con 21 constantes en lo que es la caracterización de la curva de esfuerzo de formación. Se encuentra entre medio, dependiendo de la simplificación que hagamos para el estudio del material compuesto, pues podemos enfrentarnos a un material monoclínico con un plano de simetría, o 2 planos de simetría, ortotrópico, o un plano de isotropía que tendría solamente 5 constantes. El material compuesto es representado aquí de una forma muy gráfica, cómo se construye de forma típica. Para los que no estén muy familiarizados, pues bueno, se van poniendo telas con una dirección privilegiada en cuanto a módulo elástico a 0 más menos 45 o 90 grados, y dependiendo de los porcentajes de telas en cada dirección, pues constituyes o haces un traje medida de módulo elástico y módulo de cortadura para la aplicación que vas buscando, agarrando el máximo de masa. Por eso es del interés de la aeronáutica. Ya sabéis que el tema básico para nosotros es crítico, y ahora en general para todos, para no utilizar mucha materia prima, con las restricciones que hay de materia prima. Lo he puesto aquí. Este sería un material, un espesor típico de 0, más, menos, 90, 90, menos, más y 0. El hecho que sea simétrico es por un tema de evitar las deformaciones en el curado, que es uno de los problemas que tenemos en aeronáutica típicos. Paneles sándwich. Bueno, el panel sándwich, por otra parte, lo he dicho en el estado del arte anterior, el panel sándwich también está totalmente estudiado. El panel sándwich está en la naturaleza, lo tenéis aquí, una pinza de un cangrejo, como 2 láminas que constituyen las 2 superficies externas endurecidas que llevan la carga, pues están unidas por una especie de espuma discreta, que le da la consistencia, la rigidez suficiente para que el conjunto sea mucho mejor que lo que son las 2 piezas por separado. Esto pandearía, y si no tuviera esta espuma por medio, colapsaría por la acción de la presión. En los huesos también se observa la misma constitución. También veis un material de fibra de celda de abeja típico, por lo poco rígido que es, ¿no? Parece mentira que esto aplicado a 2
superficies con mayor rigidez, pues de un conjunto extremadamente rígido y resistente, ¿no? Como he dicho, está totalmente caracterizado. Curvas esfuerzo de deformación las tenéis para distintos tipos de celdilla, correlación por ensayos, he puesto una referencia, es totalmente conocido. Es interesante conocer, debido a la analogía de las celdas de fibra de abeja con esos módulos flexibles que habéis visto en el panel anterior, pues es importante entrar en los mecanismos de fallo que tienen este tipo de configuraciones cuando se someten a cargas de compresión. Entonces aquí veis cómo el modo de fallo de estos paneles de celdilla abeja, si empezamos a cargarlos en esta dirección, aparece el pandeo local de los paneles que constituyen una de las celdas. En ese momento deja de ser lineal el comportamiento esfuerzo de formación, sería el punto 1. Cuando empieza el colapso se ve una caída de la rigidez. En el punto 3 prácticamente hay contacto. Cuando aparece contacto repunta otra vez el módulo elástico porque, claro, el contacto pues, hace que haya rigidez. Vuelve a colapsar la segunda fila. Una vez colapsa empieza una tercera fila y vuelve a repuntar. Así hasta que colapsa perdón, todo el material y ya pues se comporta como esfuerzo de formación con contacto total, ¿no? Esto es lo que hace que este tipo de configuraciones sea buscada en los tail bumpers, como os he dicho, de los aviones, para absorber energía. Inconveniente, pues bueno, como hay deformación permanente, una vez dejas la carga y no hay recuperación elástica y aquello queda deformado, hay que cambiar el tail bumper. Pero bueno, nos da una pista que si buscamos un mecanismo de fallo similar al que presenta este tipo de configuraciones, que además está estudiado con las teorías de las ondas de Bloch y hay todo un campo de desarrollo y de investigación en torno al mecanismo de fallo, pues parece que si no llegamos a colapsar y vamos buscando un modo de fallo que sea elástico, pues puede hacer que las configuraciones basadas en este tipo de geometrías periódicas y celdillas pues sean de bastante aplicación, ¿no? Por otra parte, nombro las espumas anisotrópicas, están en desarrollo. Estos son datos del laboratorio CELMAT, un spin-off de la Universidad de Valladolid. Han desarrollado pues una espuma que tiene un ratio de anisotropía de 2,5, no llega al 10 que queremos nosotros, tiene bajas densidades, tiene módulos elásticos de compresión bastante aceptables para aplicaciones de alta rigidez y resistencia, tiene buenas propiedades mecánicas, acústicas y de outgassing. Esto especialmente para aplicaciones espaciales se busca este buen comportamiento, baja conductividad térmica, buen comportamiento frente a gestión de agua y entornos marinos. Ya sabéis que el material compuesto es higroscópico, entonces el hecho de que la higroscopía es la ingresión de agua, ¿no? El hecho de que tengamos paneles de celdilla abeja hace que esa ingestión de agua, cuando el avión empieza a ciclar, pues forma hielo y va rompiendo el material compuesto, de manera que el hecho de tener una espuma que sustituya los materiales actuales y nos dé propiedades mecánicas aceptables, pues es un punto de investigación y de interés para nosotros. Esta Universidad de Valladolid, el spin-off CELMAT, ha desarrollado un proceso productivo muy prometedor de menor coste y mejor productividad por moldeo por compresión, con unas presiones que en el entorno industrial son aceptables, temperaturas de 200 grados también. La materia prima son termoplásticos que tienen ciertas limitaciones en alguna aplicación, pero la ventaja es que bueno, podemos doparlos con nanomateriales para mejorar el comportamiento frente a llama, fuego, cualquier tipo de mejora, ¿no? Mecánica, etc. Entonces esta es una línea que vamos a seguir y ya veis que es prometedora. Lo único, pues eso, se queda en esa anisotropía de 2,5. Entonces ya empezamos a entrar en materia. Bien de hecho, y perdonad la rapidez, pero tampoco hay mucho más tiempo para hacer la introducción, pero podéis seguir
investigando para ver qué otros elementos hay ya desarrollados, ¿no?, antes de empezar a desarrollar este tipo de materiales con el proceso que os voy a presentar. Os presento las tecnologías de fabricación aditiva. Este es un campo que ahora mismo está en desarrollo y he resumido las de mayor aplicación actual en la industria. Hay un total también, me han salido 7, si bien de la primera, la fusión de material en polvo, hay 2, una que es por aporte de energía térmica a través de una tecnología láser, que es un sintetizado por láser muy utilizado con metales, y también por fusión por haz de electrones. Entonces lo que hacemos es poner una polimetalurgia, unos polvos en un recipiente, aplicamos con un sistema de control probablemente basado pues, en alguna ley de control numérico, un rayo de energía o de láser que va fundiendo el material y haciendo que se forme la pieza, ¿no?, final. Y con esto están obteniendo, Airbus en Reino Unido está obteniendo ya propiedades para titanio entre el mecanizado, digo en curva SN de fatiga, entre mecanizado y fundición, perdón. Y a través de una serie de tratamientos térmicos parece ser que se puede evolucionar. No va a llegar al mecanizado, y eso es opinión, porque bueno, los que habéis estudiado metalurgia sabéis que lo de la dirección de grano y tal, pues no va a ser nada fácil el conseguirlo, pero bueno, a través de procesos de forja posterior a lo que es forja y a lo mejor con algún tratamiento térmico pues puede llegar, ¿no? La inyección directa de energía también es otra tecnología que está en uso, se concentra la energía y funde el material según se va depositando. Esta tecnología se está empleando sobre todo en reparaciones, tanto para metal como para polímeros. También se hacen prototipos y piezas de serie. He puesto 2 tipos, la de plaqueado por láser y deposición por hilos. La laminación en hojas, que consiste en ir pegando láminas de material para formar un objeto, pues fabricación de prototipos, fabricación en serie, con metales, con polímeros también. Otra tecnología es la inyección de aglutinador, pues se inyecta el aglutinador en el polvo y se va formando la pieza. Se utiliza más para hacer moldes, para luego hacer inyección, con lo cual siempre, bueno, respecto a la estampación del molde, pues es una tecnología que puede, para ciertas aplicaciones de geometría muy compleja, puede tener ahí un campo interesante. La inyección del material es otra, que es inyectar en forma de gotitas el material directamente. También se utiliza para hacer moldes con material polimérico. La extrusión de material es conocida desde hace tiempo, es incorporar el material ya con la forma neta, de manera que hay muy poquito desperdicio de material. Esto se lleva utilizando los extruidos en aeronáutica, en construcción de ferrocarril, yo creo que hace tiempo también. La fotopolimerización es la última que nombro y además es en esta tecnología es en la que hemos desarrollado la pieza que veréis más adelante, que es el material está en polvo y a través de aporte de luz, de ultravioleta en particular, hace que se vaya curando el material y salga la forma neta, ¿no? Las tecnologías estas son interesantes no solamente por poder buscar ahorros de coste y sobre todo por ahorros de materia prima. El titanio es una materia prima muy escasa, muy cara, que además la extracción se hace en polvo y desarrollar viruta pues no es algo que es el proceso mecanizado típico, la extracción del material pues no es lo más eficiente, ¿no? Entonces el ir buscando estas tecnologías que hacen que el peso final de la pieza que ponemos a volar o que fabricamos para la aplicación que sea el más parecido al peso del material que aportamos, ese flight to value ratio, más cercano a 1, pues es algo que no solamente en aeronáutica, sino que creo que por la escasez de materia prima se puede ir imponiendo, ¿no? Por ejemplo, os puedo decir, para las cuadernas de la sección 380, en la sección 19 está que creo que de un bloque de casi de media tonelada de aluminio, al final desarrollamos una cuaderna de 80 kilogramos. O sea, para que os hagáis una idea del desperdicio de aluminio que tenemos ahí. Otra cosa es que luego reciclemos la viruta, pero a un desperdicio bastante elevado. He nombrado el análisis de estabilidad.
en la dirección donde tenemos rigidez y resistencia, tenemos que buscar la estabilidad. ¿Por qué? Pues porque el pandeo puede originar un modo de fallo catastrófico. El pandeo, además, es un modo de fallo donde se combinan diferentes modos, pandeo a flexión, pandeos a torsión, donde los pandeos locales de los rigidadores inducen pandeo en los rigidadores adyacentes, donde puede haber un pandeo global del panel. Todas las interacciones son muy complejas, de manera que el analizar frente a estabilidad una pieza de estas características es crítico. Además, el pandeo no vale desacoplar los modos de fallo de estabilidad, tiene que ser analizado en su conjunto. De manera que tenemos que analizarlo y estar muy seguros de que tras el análisis la pieza que digamos que aguanta una determinada carga de compresión, pandeo está asociado a compresión, no a tracción, aunque también puede haber pandeo a tracción, pero bueno, es fundamentalmente compresión, ¿no? Depende mucho del material, de la materia prima, depende de la geometría. Para su análisis, pues desde la fórmula simple del pandeo de Euler, donde la constante K depende de las condiciones de contorno, hasta métodos de la energía más sofisticados que tienen en cuenta pues, las energías mínimas para sacar el modo de fallo de pandeo. Yo he seleccionado para mis estudios la teoría de Farrar. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho antes, el espesor equivalente del material que utilicemos para rellenar el esqueleto o bien la goma elastomérica para dar continuidad a la estructura, pues tiene importancia. La teoría de Farrar lo que viene a decir es que la estructura óptima bajo carga compresión es aquella para la que el pandeo local se produce a la vez que el pandeo global de los montantes como columna, de manera que igualas todos los modos de fallo de estabilidad, y eso te da, se ha visto, ya hay ensayos que te da los mismos resultados que los métodos de la energía, y es bastante más simple. Tenemos el análisis del módulo extensible. Este es un elemento crítico. En el panel anterior sería cada una de las celdillas que constituye esos muelles, ¿no? Tiene que diseñarse para cumplir con los criterios de rigidez, con los requisitos de rigidez que hemos fijado a priori. Hemos dicho que en el caso de estudio, lo he adelantado, lo que queremos, son dos órdenes de magnitud de diferencia entre el módulo elástico en la dirección flexible respecto a las direcciones rígidas. Esto no es porque lo pongamos, lo podía haber inventado como requisito inicial. Esto viene de un estudio que lo veréis a posteriori, es que está enlazado, donde esta rigidez viene de la energía o de la capacidad de los actuadores para deformar los paneles en la dirección donde están los muelles, ¿no? En vuestros casos concretos pues puede venir de otros requisitos. El estudio en las direcciones 2 y 3 pues es relativamente sencillo, con la teoría de Farrar, como he dicho antes, sobre todo en la dirección 2, ¿no? Y para la dirección 1 lo que hacemos es analizar pues, cómo se comporta este módulo cuando le sometemos a cargas en esta dirección, ¿no? Eso se hace con la teoría de vigas continuas y utilizamos simetrías que lo simplifican. Planteamos, pues bueno, en la dirección 2, para sacar la geometría que necesitaríamos de la celdilla, planteamos que el módulo elástico en esta dirección sea del orden del 10% de la dirección 0. Planteamos la deformación en esta dirección bajo la acción de la carga, pues como, por una parte, como si fuera un módulo elástico equivalente, la dirección 2, como la cuerda por ese espesor equivalente, y también lo podemos plantear como la misma carga dividida entre el espesor del miembro y la distancia, ¿no? Con el módulo elástico de la materia prima, E0. De igualar las dos deformaciones, digamos, la proporcionalidad de ambas, sale que el módulo elástico de la dirección 2 sea proporcional a la altura D, inversamente proporcional a la dimensión C y al módulo elástico de la materia prima. Si ponemos que esto sea 0,1, pues quiere decir que D sea 0,1 veces C, ¿no? O sea, ya tenemos una relación entre esta altura y esta dimensión.
de plantear lo mismo, que sea un 10% el módulo elástico de la dirección 3 respecto al de la materia prima, y planteando lo mismo, un módulo elástico equivalente en lo que es el área BC respecto a si consideramos el perímetro, porque al fin y al cabo B más C por T pues es prácticamente el perímetro por el espesor, ¿no? De igualar, nos queda esta expresión para relacionar E3 con E0, y bueno, imponiendo la condición de que sea un 10%, pues sale, suponiendo que este espesor es igual que este, haciendo alguna simplificación, que B es del orden de C también, pues que B tiene que ser más o menos 20T, o sea, si este es el espesor, pues B tiene que ser 20 veces espesor, para que cumplir estas relaciones, ¿no? Entonces ya hemos acotado lo que es la geometría de la celdilla. Ahora lo vamos a resolver, ¿no? Para resolver, pues bueno, utilizamos la simetría. Si nosotros cortamos por el plano de simetría, tendríamos un carretón, de manera que se puede desplazar en esta dirección, pero reacciona, puede originar reacciones en el plano de simetría, tanto en el sentido perpendicular al plano, como momentos flectores en el plano, ¿no? En el punto de aplicación de la carga, pues reaccionará cargas en el sentido perpendicular y también puede reaccionar momentos, ¿no? En este punto. De manera que este sería el equilibrio que tenemos que resolver, que es, bueno, aquí se puede plantear cómo las reacciones en el punto A pues serían H, la reacción horizontal es menos P, no hay reacción en B, y como el momento flector en B se puede expresar en función del momento flector en A y de la carga. Ahora vamos a analizar ya con más detalle. Si queremos analizar por la teoría de vigas continuas, pues bueno, empezamos a plantear pues, los campos de corrimientos en el punto B, en las dos direcciones, punto B, punto A. Puesto aquí he repetido las ecuaciones de equilibrio, la simplificación, desarrollamos, ¿no? Esto es matemática, poniendo el desplazamiento en B es A, más la rotación por la diferencia de coordenadas, menos, y aquí integramos el momento flector, dividido por el módulo elástico, por la rigidez, entre el punto A y el punto B, lo mismo para el desplazamiento en el punto B, para expresarlo en función del desplazamiento del punto A y la rotación, lo mismo para las rotaciones en B en función de las rotaciones en A. Bueno, resolvemos y nos encontramos que, bueno, como aquí teníamos un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, necesitamos esa cuarta ecuación y esa nos la proporciona la ecuación de la energía. La ecuación de la energía entendida, planteamos la ecuación de la energía y la hacemos mínima para poder sacar la incógnita hiperestática, que en este caso pues hemos elegido que sea m sub a, ¿no? Para que la energía sea mínima, la derivada tiene que ser 0, principio elemental. Sustituimos las expresiones de V, MB y θB que habéis desarrollado aquí, igualamos a 0, sacamos MA, sacamos MB, que es función de MA, a partir de ahí podemos sacar la deformación en el punto B, podemos obtener la expresión de la rigidez del muelle, a partir de la rigidez del muelle podemos plantear ya el módulo elástico E1 en función del módulo elástico E0. Y de esta expresión, volviendo a hacer alguna hipótesis simplificativa, y en este caso lo que hacemos es pues que T sea del orden de D. Si os acordáis, D era la altura esta, T es el espesor, decimos que sean del mismo orden, ¿no? Y que sean del orden de un 10% de la longitud L. Bueno, esto sería más discutible. ¿Y por qué un 10%? Para nuestra aplicación se ha visto que era la mejor opción. También hay un poquito de ir analizando qué es lo que vas buscando y ir llevando el problema a tu aplicación práctica, ¿no? Bueno, haciendo la simplificación, vemos como el módulo elástico en la dirección 1 puede ser del orden de 3 veces menor que el módulo elástico de la materia prima, y como os acordáis que E2 y E3 eran 10 a la menos 1, quiere decir que E1 es 10 a la menos 2 veces E2 y E3, ¿no? Que es lo que íbamos buscando. La limitación para que esto sea válido, pues que el ángulo θ0 esté entre 15 y 80 por razones obvias. Si es muy pequeño, pues esto no funciona, y si es muy grande, pues tenemos el panel rigidizado en las dos direcciones.
Se pueden estudiar con esta aproximación todas las configuraciones que queráis. Y aquí os recordarán formas de puentes, seguro, ya que estoy en la Escuela de Caminos, pórticos. Pueden ser más complejos, en función de que tengamos tramos rectos, tramos curvos, combinemos tramos rectos y curvos, pero se puede analizar cualquier configuración. Nosotros hemos buscado, para este estudio, pues va buscando el avión. El avión tiene, aquí tenéis un estabilizador vertical esquematizado, y esta sería la superficie de control, una vista isométrica. Esto sería una vista, un corte, ¿no?, longitudinal, no, transversal, perdón. Aquí veis el cajón de torsión principal, la superficie de control, y aquí lo que hemos hecho es meter estos paneles que se van a deformar siguiendo la rotación que le impongan unos elementos en dirección de la envergadura, que son las costillas, que van a ir encajadas aquí, van a ir rotando, y aquí tenéis una representación esquemática de la costilla. Se presenta como unos rodillos que van a ir rotando y arrastrando en su deformación a los paneles. Entonces, el panel, aunque no se aprecie de forma muy clara, está compuesto por una serie de celdillas. Aquí la configuración elegida, ahora veréis por qué, es una doble C, con estos elementos que le van a dar capacidad de carga en el sentido de la envergadura, que son los rigidizadores, con estos muelles que le van a permitir deformarse de acuerdo a los requisitos de deformación impuesto por esos rodillos que constituyen las costillas. Hay detalles, ya para los que estudiéis fatiga, pues bueno, los radios de acuerdo no puede ser cualquiera, tiene que tener unos radios de acuerdo adecuados para que ello no se fatigue, ¿no? Todo esto pues requiere un análisis detallado ya de los esfuerzos, y para eso se requiere pues hacer el modelo numérico. Pero el modelo numérico, insisto, empezar de cero sin tener ningún feeling de la geometría, yo creo que no es adecuado. En la práctica, además, los ingenieros más jóvenes que lo manejéis con más soltura, os tenemos que refrenar un poco, siempre un poquito de cálculo analítico para saber cómo se va a comportar la estructura, es adecuado. Luego ya pues haces la modelización numérica y puedes ir optimizando, pero primero que la cosa funcione, luego optimizas. Aquí tenéis el material, en la materia prima que hemos elegido. Este bisillete M3X es un material barato que tiene unas propiedades, bueno, no muy buenas, pero como es el que se encuentra comercialmente disponible, pues es el que hemos utilizado. Entonces, bueno, ya veis que tiene un esfuerzo de rotura de 49 megapascales, un módulo elástico de 2 gigapascales, el aluminio está en 70, o sea que es 35 veces peor, vamos a decir. Una elongación a rotura aceptable, 8,3%, una resistencia a flexión de 65, no se distorsiona hasta 88 grados, con lo cual, bueno, pues puede ser un buen candidato para un material, ¿no?, en aplicación aeronáutica. La selección de la materia prima es una decisión crítica, porque va a condicionar todo lo demás. Va a tener influencia en las propiedades finales de forma directa, dependiendo de la configuración del panel, pues vas a necesitar un material con mejores propiedades o no. Va a influir en el coste, obviamente. Va a influir en el proceso de producción. En este caso, este material pues lo hemos seleccionado porque admite la fabricación aditiva. Y luego, bueno, en aplicaciones mecánicas, pues bueno, nos vamos a centrar en el módulo elástico, propiedades de fatiga, esfuerzo de fluencia, esfuerzo de rotura, la densidad es importante. Y ya vamos con nuestro modelo, ¿no?, de la aplicación práctica. Aquí tenéis el modelo que hemos elegido, un modelo de elementos finitos, el método de elementos finitos. El modelo lo tenéis a la izquierda, a la derecha, perdón. Aquí veis una costilla típica, en este caso el modelo ha ido a 3 costillas. La razón es que si queremos analizar qué ocurre en los paneles, en el entorno de la costilla más crítica, pues una buena práctica, en lugar de hacer el modelo de toda la geometría 3D, lo que hacemos es extruir en la zona de la costilla más crítica, extruimos
2 pasos, de manera que sea suficientemente representativo en lo que se llama una aproximación 2,5D, ¿no? No sería 2D, que sería una costilla de un trocito de panel, no sería toda la superficie de control, sino algo, digamos, suficientemente representativo. La forma de cargarlo pues es por, en este caso, compatibilidad de deformaciones, induciendo una deformada en las costillas, ¿no? Inducimos la deformada, aquí está la superficie de control sin deformar, inducimos la deformación de aquí a aquí, perdón, el ángulo que forma la línea que une este punto con la punta respecto al estado sin carga sería, digamos, la referencia de flexión que tomamos. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los esfuerzos, ¿no? Esto sería cómo se carga, con sus condiciones de contorno, pues aquí aparecerían unos herrajes que representen la unión al cajón principal, le podemos cargar con presión, fuera del plano, etc. Aquí tenéis los resultados para 2 configuraciones de celdilla. La de la izquierda es la que hemos elegido, que se ve un poquito mal, pero son ahí tramos rectos, las Vs que hemos visto antes, y a la derecha pues está puesta una doble C, que es la que habéis visto en el panel, ¿no? Ya con el modelo, y una vez sabemos cómo se comporta el material, sabemos la sensibilidad que tiene cada parámetro a las concentraciones de esfuerzos que se producen, pues el hacer una comparativa para igualdad de peso es adecuado. Aparte que los análisis, la experiencia nos dice que si llevas 2 análisis en paralelo, del error de uno aprendes para el otro y viceversa. Es siempre bueno ir siempre con un paralelismo en los análisis, ¿no? Y bueno, en este caso la WC tiene una reducción del 90% de los esfuerzos de von Mises. El esfuerzo combinado de von Mises es una medida adecuada para ver cómo se comporta el material y qué nivel de esfuerzos tiene, ¿no? Entonces, digamos que entre una geometría y la otra, la WC parece que es mejor, tras el análisis numérico. Ya entramos en el detalle. Vuelvo a poner aquí el modelo de WC, y aquí lo que hacemos es resumir. Este sería una vista de la superficie de control con sus dobles Cs, sus concentraciones de esfuerzo en rojo, cómo se va comportando el esfuerzo máximo de von Mises en el panel para distintas deflexiones, tanto en el panel superior como en el inferior. Vemos que tanto el panel superior como el inferior pues son prácticamente parecidos. Hombre, el von Mises es un esfuerzo absoluto, no es ni de tracción ni de compresión. Obviamente el panel que se está extendiendo está en tracción, fundamentalmente, y el que está comprimiendo en compresión. Por lo tanto, no es el von Mises es un valor numérico representativo, pero hay que ahondar cuál es el modo de fallo que hay detrás de él. Pero es suficientemente bueno para ver que los esfuerzos de von Mises se comportan análogamente en el panel superior y en el inferior, que hay una parte primera que es totalmente elástica hasta una deflexión de 10 grados, y que a partir de los 10 grados se observa cómo hay una pérdida de rigidez y aparece como un módulo elástico secundario, que es indicativo de que mantiene cierta rigidez en la configuración, pero no con el mismo módulo equivalente que tenía antes de llegar a la zona, a empezar a plastificar. Ya veremos, esto está condicionado por empezar las plastificaciones y por lo tanto empezar con el módulo elástico secundario. Y esto nos recuerda lo que hemos visto antes. Los paneles con estructura de celdilla periódica. Aquí teníamos un módulo, antes de la bifurcación, ¿os acordáis? Había un módulo elástico primario y luego estaba la bifurcación por pandeo, ¿no? Pues es muy parecido. Lo único que aquí os decía, aquí pues los picos y valles se producen porque va colapsando las celdillas. Y ya os adelantaba, si con esta estructura, en lugar de colapso, lo que vamos buscando es una plastificación progresiva de cada una de las celdillas, podemos tener cierta recuperación, a lo mejor una recuperación total
que es lo que tenemos que buscar, no con esta geometría, pero sí jugando con espesores, con alturas, con tamaños de celda, sí podemos tener recuperación elástica del panel. Bueno, y aquí tenéis el panel que ya fabricado. Esta es una impresora comercial, la Project 7000 MP, disponible en Telecor, Grupo El Corte Inglés. Os cobran del orden de, creo que fueron 90 € la hora de utilización, más la materia prima. Pero vais con vuestro modelo CATIA o el modelo que hayáis hecho en vuestro sistema CAD, y lo lleváis allí y lo podéis fabricar. Elegís un material de los que tienen ellos, que tienen varios, polipropileno, polietileno, etcétera. Yo elegí el Bisillet M3X porque era el más baratito y tenía las propiedades adecuadas. Utilizamos 225 gramos y conseguimos una pieza de 210. Y me dijeron que es que no habían tenido mucho cuidado, pero teniendo cuidado yo creo que podíamos haber llegado a un ratio 1:1 prácticamente. El tamaño de este panel aproximado es de 225 por 225 por 30 y se tardó 7 horas en imprimir. Claro, aquí el reto está en que las tecnologías de impresión, si queremos que esto sea algo serializable, sobre todo para automóvil, pues esto es inaceptable. A lo mejor para aeronáutica podríamos aceptarlo, porque nuestras series son cortas, tienen más ciclo. Estaríamos casi ya al límite de poderlo aceptar. En espacio obviamente es una realidad. Conclusiones y por eso nos pasamos. Bueno, podemos concluir que hay una viabilidad teórica para que este tipo de paneles sean aplicables ya a la realidad industrial. Si bien existen una serie de retos, he nombrado 3. Primero, oye, todo esto es un análisis teórico que tiene buena pinta, pero hace falta una campaña de ensayos, estático, de fatiga, sobre especímenes fabricados, sobre el que habéis visto y algún otro, ver cómo afecta la degradación ambiental, etcétera. Hace falta mejorar la productividad de los procesos de fabricación aditiva. Eso ya lo he dicho, si queremos que esto funcione, pues tenemos que mejorar ese proceso. Y podemos trabajar, y esto es muy importante, en tener una materia prima mejorada, dopando las resinas, dopando el material, conseguir mejores módulos elásticos, retardantes de llama, que no tenga ingresión de agua, mejorar la fatiga, el desgaste, en fin, hay todo un campo por estudiar, ¿no? Próximos pasos. Yo veo interesante esta primera línea, límites de miniaturización de la geometría para proceso aditivo. Si ese panel, cuánto delgado puede ser y cuánto de finas pueden ser las celdillas para aplicarlo ya en forma de lámina. A lo mejor que la porosidad sea suficiente para alguna aplicación que no necesitas ya recubrimiento. ¿Cómo dopamos todo esto? Pues todos esos son retos que tendremos que ir, seguro que alguien empiece a trabajar en ello. Yo me he centrado en lo que es la aplicación aeronáutica, obviamente, para lo que se llama de forma coloquial morphing, utilizando el término en inglés, que es customizar la forma del perfil aerodinámico a la necesidad de cada caso de carga, como habéis visto antes, de manera que sea óptimo para cada caso de carga que se aplica a la estructura. Y bueno, otras posibles, se me ha ocurrido, oye, vas a la escuela de caminos, ¿qué aplicaciones podría tener? Pues creo que la mejora de tuberías, diseño de tubos, la presión interna induce acortamientos en tuberías, que puede dimensionar alguna unión a fatiga. También tenéis el tema del golpe de ariete, un caso estático que puede ser crítico. En tuberías de aviones lo tenemos en cuenta. Y a lo mejor este tipo de materiales de formación selectiva, pues aplicado a una tubería, pues podría ser una alternativa a esos depósitos de expansión. Bueno, daré una conferencia sobre esto mismo en el DLR en Brunswick, un poquito más ampliado. Os he puesto aquí la referencia, el 25 y 27 de marzo, pero lo he presentado prácticamente en primicia. Y eso es todo. Gracias por vuestra atención y abierto a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la charla, porque ha sido abrirnos a un campo extremadamente interesante, que mezclas análisis clásico con propuestas muy modernas y además soluciones muy innovadoras. Así que tenemos tiempo para algunas preguntas y os animo a todos a participar.
días. Quería preguntarte, no he entendido por qué aparece un segundo módulo elástico una vez que empieza la deformación plástica, por qué aparece otro módulo elástico. No lo he detallado suficiente. Lo que ocurre, el material empieza a plastificar en la zona donde más se concentran los esfuerzos. Eso hace que pierda rigidez y esa pérdida de rigidez induce que el módulo elástico de la configuración global disminuya y aparece en paralelo una segunda fila adyacente, muy similar al modo de fallo de la onda de Bloch del material periódico, que empieza a plastificar. Entonces, digamos que esa es la pérdida de rigidez. Cuando plastifica el material, el módulo de Young cambia y ese comportamiento micro se traslada al comportamiento macro del panel. Ahí lo que creo que es tema de optimización es hacer que la primera plastificación la sintonices con tu aplicación lo máximo posible y que la segunda se produzca de tal manera que no plastifiques demasiado la primera zona plastificada para que no llegue a rotura, ¿no? Entonces, que haya como una secuencia. Eso va a ser lo óptimo, ¿no? Una secuencia de plastificaciones que puedan recuperar para que no haya deformación permanente. Gracias. Sí. Muchas gracias. Quería preguntar, aparte del estudio frente a esfuerzos y del material aplicado a temas aeronáuticos y espacio, ¿has hecho algún estudio referente a distorsión térmica? Si luego mantienes estas mismas propiedades con los cambios de temperatura. El comportamiento elastotérmico de los materiales conocidos. Lo que sí es cierto, claro, que el campo de temperaturas es volumétrico, ¿no? Entonces así a priori, aunque tengas una geometría plana, pues habría que ver si hay alguna interacción de ese aumento de volumen en lo que es el comportamiento plano. Vamos, la experiencia me dice que no debería haber demasiada interacción y que podría ser aplicable directamente. Pero sobre todo por temas del cambio de propiedades, porque esto es básicamente todo polimérico, entonces te puedes acercar a las temperaturas de transición y ahí te puede cambiar mucho. La transición vitrea, para todos los que utilizamos material compuesto, es un límite. Tenemos que guardar pues, un porcentaje para que no llegue ni siquiera puntualmente, porque hay una degradación inmediata de la resina, la fibra de carbono empieza a comportarse no de forma ya conjunta, sino que son los hilos los que trabajan y tal, hay que evitar esa degradación. En el caso este, además, la temperatura que está probada, que no hay distorsión térmica, es 88 grados, con lo cual yo no aconsejaría más allá de 80, ¿no? 10% de margen. Sí, en la aplicación que habéis elegido, que es una superficie de control en el timón, claro, ahí al tener un material que cambia de propiedades, cambia su módulo en función de las condiciones del ángulo de ataque, eso, desde el punto de vista del material está muy bien, pero desde el punto de vista del control de la aeronave hay un problema aeroelástico que no sé si facilita el manejo de esa aeronave. La elasticidad hay que estudiarla, eso es obvio. Es decir, antes de hacer una aplicación práctica habría que hacer un estudio completo aeroelástico, ver cómo cambian las diferentes rigideces, ver cómo interacciona la capa límite, si puedes citar alguno de las frecuencias de la nueva configuración con este cambio de módulo elástico. Yo me estoy centrando en la parte de estabilidad y control, no en la aeroelástica, pero por otros motivos. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Yo quería preguntarte algo y es, esta parte última que has contado de la impresión 3D de la preforma que teníais del diseño del material, y bueno, que el rendimiento del material es extraordinario. ¿Habéis hecho algún análisis de la calidad del material masivo que se obtiene a través
de este procedimiento, es decir, si hay algún pequeño defecto, alguna porosidad, lo cual, es decir, la estructura está muy bien porque la consigues, aunque muy lentamente, pero probablemente esto mejore en los próximos años de forma bastante rápida, pero no sé si, es decir, esta velocidad de impresión puede tener cambios en lo que es la estructura del material, que una cosa es masivo y otra forma la manera en que ha estado produciéndose. Los datos que aparecen publicados aseguran que desde el punto de vista de fallos en producción, el proceso es bastante robusto, es decir, no origina ni porosidades, ni origina concentraciones de material, la deposición es bastante homogénea, hasta el punto que Airbus está haciendo semipúblico que el titanio que está obteniendo ya con este proceso de fabricación aditiva, con el de haz de electrones, sometiéndolo a ciertos, que no dice cuáles, tratamientos térmicos y procesos de estampación, consigue estar dentro de curvas SN, esfuerzo de formación, entre lo que es el material mecanizado y el material de colada, de fundición. Entonces, eso ya es prometedor. El material compuesto, de todas maneras, estamos acostumbrados en la práctica a trabajar con fallos en lo que es el proceso productivo. La polimerización se produce no de forma homogénea, la resina es exotérmica, por eso buscamos el autoclave para homogeneizar las temperaturas, también para homogeneizar, para que salgan todos los gases en el proceso de polimerización, pero aún así pues ocurre como la madera, ¿no? Siempre tienes un nudo y se trata de llevarlo al punto donde no nos afecte la propia mecánica. Pero este proceso va a ser mucho más robusto que ese y no va a hacer falta autoclave. Lo que está por ver es hasta dónde podemos llegar en propiedades mecánicas. Yo creo que es el reto. Es realmente prometedor y además, como tú dices, esto para un coche es muy lento, pero quizás para la industria aeronáutica ya se está en límites de lo que pueda ser admisible, ¿no? y rentable. Correcto. Muy bien. Sí. Espera. Te pasamos un micro. Buenas. ¿Cómo de caro resulta la impresión en 3D con respecto a los métodos que se usan ahora? Pues ya habéis visto, más o menos son unos 90-100 euros la hora y la materia prima, esta en particular, pues los 250 gramos no llegaron a costar más de 20-30 euros. O sea, desde un punto de vista de costes, de una forma barata, tú puedes hacer una pieza ahora mismo en fabricación 3D y en Telecor, que además están encantados, tienen una serie de máquinas y puedes hacer pruebas de materiales en sentido amplio, material innovador y unos dopajes y ver cómo se comporta y tal. Se puede hacer de una forma, ahora mismo creo que no es un coste. Respecto a lo convencional, como he dicho antes, para materias primas caras, como es el titanio, como aquí no desperdicias nada, en el proceso de extracción de viruta pues desperdicias. He dado el dato de las cuadernas del 380 en aluminio, pero fácilmente estás desperdiciando 19 partes de 20 y te quedas con una, ¿no? El ahorro de materia prima, todos los procesos donde la materia prima sea cara, este proceso de producción de fabricación aditiva es rompedor, sobre todo en aquellos que no recicles y incluso en aquellos que sean tierras raras o materiales que hay un tema de sostenibilidad detrás. Ciertamente es muy prometedor. No sé si habéis visto, hace unos días apareció la noticia de, no tiene mucho que ver con este campo, pero es de nuevo impresión en 3D, de que se había construido el primer edificio 3D de 5 plantas, lo cual dices, bueno, esto va a ir muy rápido y seguro que nos va a llevar a todos con ello. Así que muchísimas gracias por traernos esta parte del futuro aquí y hasta cuando quieras. Muy bien.